Aspectos de una exacerbación asmática, ¿dónde los determinamos? Ustedes, de acuerdo a lo que yo dije aquí, ¿cuáles dirían que son los principales componentes de esos que están allí, de esos 2, 4, 6 que son los más representativos de una obstrucción severa? ¿Cuáles diría? Por ejemplo, el uso de los músculos accesorios, ¿qué diría? Sí, por ejemplo, a través de la retracción, a veces se ven también, uno lo visualiza. El pulso paradójico, quizá alguna vez lo han escuchado, ¿qué dirían de eso? Bueno, yo les diría que se olviden de eso. Se olviden, es muy difícil de medir y además tiene un valor mínimo. Es un parte de la historia del asma aguda, parte de la historia, nada más. ¿Qué dirían del pulso? Pulso que tomamos, un pulso de más de 110 por minuto. ¿Qué dirían? ¿Eso sería un índice de severidad? No, no es un índice, olvídense de eso tampoco. Eso es una vieja historia que persiste hasta el día de hoy. No, la taquicardia es parte, no de la, digamos, puede ser parte básicamente del trabajo respiratorio, de componentes, y la taquicardia desaparece cuando se trata al paciente. O sea que no sirve, no permite distinguir la severidad por la taquicardia. Incapacidad para hablar, frases, ¿qué dirían? Olviden eso también. Es solo en condiciones extremas que vienen, como decimos, boqueando, porque ya no pueden respirar. Pero es en la mayoría de los asmáticos, severos estoy hablando, no se ve eso. Todos hablan, vienen hablando tranquilos. Cuando uno los valora, bueno, frecuencia respiratoria, ¿qué dirían? Niños, adultos también, esto es aplicable a los niños también. No, olviden la frecuencia respiratoria. Saturometría, ¿qué dirían si tiene una saturometría menos de 91%? Sí, eso es un elemento de severidad y es objetivo, O sea que de todo esto queda poco, como ven. Esto es parte de la historia de asma, del asma aguda. ¿Ven? Esta es la que básicamente nos va a servir, si es que la tenemos, y esta otra, como dijimos. Bueno, sin embargo, en un grupo de pacientes pequeño, llegan en un estado casi terminal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, encontrar cosas como esta, que uno lo oculta y no siente nada, bueno, que el paciente está cianótico, que el paciente tiene bradicardia, que el paciente está excitado o confuso, o tiene una alteración de la conciencia, o que el paciente incluso tiene un movimiento paradójico entre el tórax y el abdomen. Bueno, esos son signos de mucha gravedad de una crisis, pero se ve muy poco, porque la mayoría de los pacientes no llegan en este estado, llegan a un estado previo. Esto es casi al final de todo. Entonces, cuando uno ve esto, bueno, ahí ya hay que tratarlo y ya rápido, porque si no, seguro termina intubando y ventilando al paciente. Medida objetiva de la obstrucción de la vía aérea. Esto es la clave del manejo del asma. Maniobra esencial. Y fíjense en lo que dice ahí, la no realización de esta evaluación constituye una omisión grave y frecuente. Es como no medirle una glicemia a un diabético que llega a una emergencia y aparentemente se ha descompensado. No medirle la presión arterial a una persona que llegó, que es un hipertenso y que probablemente tiene una crisis hipertensiva. Bueno, ¿por qué no una crisis asmática no van a medir el nivel de obstrucción? Alguna razón no hay, ¿verdad? Más bien al revés. Sin embargo, esto es todos los días y los pacientes se manejan sin medidas de la obstrucción de la vía aérea. La maniobra espirométrica, esto es otro aspecto para desmistificar muchas cosas, se puede llevar a cabo en la casi totalidad de los pacientes, excepto en esos pocos que llegan ya al fin de su situación. Todo el resto puede perfectamente realizar las maniobras para poder soplar en un peak flow y poder determinar con niveles de aceptabilidad y seguridad el peak flow o el valor de nivel de obstrucción. Y es mentira que los pacientes se exacerban más porque uno los haga soplar, es una cosa rarísima, u otros inventos que se han hecho para justificar el hecho que no se usa el peak flow. Y luego en la parte dinámica, o sea, después que yo determiné cómo era la severidad de ese paciente, yo sigo midiendo cada 30, 40 minutos, una hora, en fin, depende del paciente, voy a seguir midiendo su peak flow para ver cómo cambia con la medicación, ¿verdad?
y voy a seguir manteniendo los niveles, es decir, valorado desde el punto de vista saturométrico, desde el punto de vista de la saturometría, para evaluar cualquier descompensación que sufriera, es decir, un incremento de la hipoxemia, etcétera, etcétera. Tratamiento. Este es lo que llama un colega mío, un amigo mío español, le llamó el ABC, y es verdad, este es el ABC del tratamiento. Si como ven, la evaluación es casi dos cosas, y el tratamiento son tres. La evaluación es un AB y el tratamiento es A, B y C. El ABC del tratamiento es, primero, ¿qué pueden tener estos pacientes? Hipoxemia. Si la tienen, hay que corregirla. Se le da oxígeno. Veremos eso. Segundo, los pacientes todos están obstruidos. Es un punto clave. ¿Cómo se sale de la obstrucción rápidamente? Con broncodilatadores. No hay otra alternativa. Tercero, los pacientes tienen inflamación de la vía aérea. ¿Cómo se trata de inflamación? Con corticoides. Pero en ese caso, recuerden, el efecto rápido sobre la obstrucción es de los broncodilatadores. Los corticoides son lentos y requieren tiempo. Esto es un estudio de unos amigos de Argentina en áreas de emergencia y urgencia en Argentina mismo, una encuesta en la cual valoraban cómo se manejaban los asmáticos a nivel prehospitalario durante la crisis, ¿verdad? Y observen las cosas que se obtienen. Esto es en Argentina. La medida del peak flow, 50% decían que no lo usaban. La mitad. Probablemente había más del 50%. Bueno, el oxímetro, solo un 24%. O sea, usaban mucho el oxímetro, pero no usaban el peak flow, que es una cosa mucho más simple y barata y digamos que nos dice mucho más. Ansiolíticos, lo cual está contraindicado en una crisis asmática claramente, porque puede deprimir más al paciente. 15% decían que lo usaba. Uso de broncodilatadores señalados en un ataque con un pulso de más de 120 había, fíjense, en 30% que no los usaban porque estaban taquicárdicos los pacientes. Bueno, si los usaban seguro los pacientes dejaban de estar taquicárdicos, no iban a aumentar la taquicardia. Eso es no, pues les digo, es conceptualmente no entender lo que es la crisis. Entonces, obviamente, si uno puede entender, no puede tratar. Bueno, uso de antihistamínicos, ni hablar. Uso de corticoides, apenas 2% decían que no los usaban, por suerte. Bueno, mucolíticos, 24, todas esas cosas. Anticolinérgicos, no 45, bueno, eso puede depender. Cambia las decisiones de terapéuticos en un ataque durante el primer trimestre de embarazo. Fíjense, en 40%, no es así, falso eso. Un ataque durante el primer trimestre de embarazo se maneja como un ataque convencional, por el contrario, que manejarlo agresivamente porque puede generar problemas desde el punto de vista de la hipoxemia y de lo demás. Bueno, aplica, eso sí, aplica una guía o un consenso, sí, 80% dijeron que sí. Esta es la paradoja del asma. Todos aplican las guías, pero nadie hace las cosas como dicen las guías. Es difícil de entender. El oxígeno, un punto interesante. Muchas veces hay una tendencia a venir con el oxígeno a un paciente porque está atacado y abrir la llave del oxígeno y darle. Cuidado con eso. El oxígeno es bueno, pero puede ser malo. Tiene efectos secundarios. Y los asmáticos, en general, y esto es un concepto grueso, como decía un profesor mío hace muchísimos años, que cuando estábamos en la clase de repente estábamos todos allí y decía, aviso a los navegantes. Entonces todos nos poníamos atentos, porque iba a decir algo importante. Mientras tanto después seguía hablando y bueno, eso era, pero cuando decía aviso a los navegantes, bueno, este es un aviso a los navegantes. El oxígeno, cuando se maneja, aquí tienen, esto es un estudio que hicimos nosotros ya hace 10 años, que ha sido corroborado actualmente ya por algunos más, en el cual les dábamos oxígeno a los pacientes asmáticos en la crisis, en la primera 30 minutos, y había un grupo en el cual recibían una mascarilla o flujo bajo que aseguraba una concentración baja, alrededor del 30% más o menos, 28%. Y otro grupo recibía una máscara con bolsa de reservorio que aseguraba un flujo muchísimo mayor, cercano al 100%. Entonces, observen aquí qué pasa en estos que tienen el flujo alto de oxígeno con la presión parcial de anhídrido carbónico. Esto era el peak flow de los pacientes cuando llegaban, ¿verdad?
desde más severos a menos severos. Entonces se observaba que cuando recibían 30 minutos de oxígeno, ¿qué pasaba aquí? Pasaba que los pacientes aumentaban, ¿ven? Desde aproximadamente los más severos, ¿verdad? De 40 para abajo, de peak flow, comenzaban a aumentar la PCO2. O sea, se volvían hipercámicos. En cambio, para adelante, no. Los que tenían menos gravedad, no. Aquí tenemos la PCO2 y la gravedad del paciente, pero cuando recibían 28%. No variaba, la PCO2 no variaba sustancialmente. Es decir, cuando le daban mucho oxígeno, el paciente aumentaba la PCO2, se descompensaba. Eso se debe a un problema, ahora no tenemos el tiempo de explicarlo, que es una descompensación del trastorno BQ que tienen, que al darle mucho oxígeno, digamos, las compensaciones que hace el pulmón se pierden, y entonces queda prácticamente una especie de lo que se llama un cortocircuito, un shunt, es decir, la sangre pasa por el pulmón, pero prácticamente no se oxigena. Entonces, concretamente, el uso de oxígeno en altas concentraciones no debe usarse, porque puede provocar una descompensación del paciente. Se recomienda que el oxígeno sea administrado en pacientes con hipoxemia, para lo cual hay que medir el oxígeno. La saturometría es la forma. Y en la dosis mínima para corregirla. En general, si no tenemos saturometría, una mascarilla que dé 28-30% a 2-3 litros, suficiente para cualquier paciente. No le va a hacer mal en general, pero si tiene una hipoxemia la va a corregir. Pero no más de eso. Administrar oxígeno en cánula, máscara según saturometría. En general, los que requieren oxígeno, sobre todo, particularmente, son estos. Cuando la saturometría baja por debajo de 90%, 92, 90%, eso requiere. En general, la saturometría está en los asmáticos arriba del 90%, está el 95, 96, asmáticos severos. Es decir, que la desaturación no es muy importante, no es muy importante. En los embarazados y en los niños se puede requerir un poco más. Eso se logra en general con FiO2, ¿verdad? 28, 30, 2, 4 litros, una mascarilla como esta. Beta-agonistas de acción corta, esto es básico. Salbutamol, sobre todo, aquí no sé si terbutalina también existe, en Uruguay no existe casi la terbutalina, se usan en forma inhalada, ¿verdad? Nada de acciones de corticoides, de adrenérgicos vía intravenoso, ni nada de adrenérgicos vía oral. No ha demostrado, la vía intravenosa nunca demostró superioridad a la vía inhalada, así que en general es solo para una condición muy excepcional, en la práctica diaria no debe ni pensarse. Se deben administrar en forma seriada, continua, o sea, no podemos hacer una nebulización o una inhalación y esperar a ver qué pasa, no. Según la severidad hay que repetirlas en la medida en que logramos la mejoría del paciente. Por lo tanto, las dosis y los intervalos de administración hay que individualizarlos de acuerdo a la severidad y, en general, el uso de un inhalador presurizado con una inhalocámara es relativamente equivalente a los nebulizadores. Pero, en general, sobre todo los pacientes más severos, es más adecuado usar inhaladores con cámaras, con inhalocámaras, porque uno le puede administrar más dosis mucho más rápido que en una nebulización. Por lo cual, es mucho más versátil, tiene más flexibilidad. Bueno, en general aquí tenemos ventajas y desventajas, los dos métodos tienen, no voy a entrar mucho en esto, pero bien, siguiendo con los broncodilatadores de acción rápida, el bromuro hipatropio. Sí, el bromuro hipatropio es un buen fármaco para agregar a, por ejemplo, el salbutamol, pero no para usar en forma aislada. El bromuro hipatropio solo no debe usarse en la crisis asmática porque tiene un poder broncodilatador mucho más pequeño que el beta-2 y aparte tiene una acción un poco más lenta, ¿no es cierto? Entonces, pero sí adicionar a ambos, al salbutamol, el bromuro hipatropio es una buena estrategia, especialmente en aquellos pacientes que tienen crisis asmáticas severas, particularmente. Aquí tenemos esto es un metaanálisis que hicimos con el doctor Castro Rodríguez,
hace un tiempo ya, y mostramos, en tanto, aquí están en adultos, el aumento del peak flow cuando se usa las dosis múltiples de los dos fármacos contra usar solo beta 2. Es válido también para los niños mayores de 5 años esto. Y también las hospitalizaciones, ¿ven? Bajan notoriamente cuando se usan dosis múltiples, tanto en pacientes con asma moderada, asma aguda moderada y asma aguda severa. ¿Ven? Claramente es bien consistente la acción. Glucocorticoides sistémicos, la C de la tercera pata. Ya vimos la A, la B, oxígeno, adrenérgicos, hipatropio, ahora corticoides. Bueno, esto es muy importante para el tratamiento de la crisis, pero no olvidarse que esto requiere tiempo. O sea que nunca el primer reflejo ante una crisis asmática puede ser salir con un suero de hidrocortisona o de algún otro corticoide e ir a ponérselo intravenoso al paciente. Eso no es la terapéutica adecuada. Primero hay que hacerle el broncodilatador y luego, cuando estemos un poquito más tranquilos, le ponemos el suerito con el corticoide y entonces dejamos que empiece a actuar tranquilo. Pero no hay que esperar, en las primeras horas no hay que esperar mucho del corticoide. Sin embargo, los corticoides, como dice acá, aceleran la obstrucción de la vía aérea, o sea, a la larga son muy beneficiosos, previenen las recaídas de los pacientes, por lo cual los pacientes, sobre todo con crisis asmáticas moderadas y severas, cuando se van de un tratamiento, deben recibir un tratamiento con corticoides por lo menos durante 7 días a 10 días, ¿verdad? Que luego se suspende, lo cual evita que ese paciente a los 2 días esté de vuelta consultando. En el caso de tratamientos, como yo decía, como dice allí, menos de 15 días, la suspensión, esto es otro tema también, no sé por qué, terriblemente discutido siempre, cuando uno le dice, bueno, a usted ahora se va a ir con un plan de cortisona, de prednisona, 20 miligramos 2 veces al día, y lo va a hacer durante 7 o a 10 días, ¿verdad? Y cuando llegue el 10º día, usted va a dejar de tomar esto. Suspende, nada de al 10º día va a tomar 20 y después al 15º día va a tomar 15 y así está un mes para sacárselo de arriba. No, va a dejar, suspender, no pasa nada, es seguro y los corticoides se pueden suspender sin problema, ¿verdad? Luego de un curso corto, aun cuando estén, como dice allí, con corticoides señalados ya durante tratamiento. Bueno, tratamientos no convencionales, la mayoría, la verdad, no sirven para nada, siempre se mencionan. Aquí sí, bueno, el levoalbuterol, nosotros no lo disponemos, en Estados Unidos está disponible, que es un isómero del albuterol. El formoterol no debería usarse en las crisis porque tiene un problema de que tiene una acción mucho más prolongada. Si bien tiene una acción rápida, no es bueno usarlo, además es mucho más costoso. En fin, el salbutamol siempre es la estrategia adecuada. La adrenalina, hay que olvidarse también en general de la adrenalina, nunca ha mostrado ninguna ni equivalencia mínima con el salbutamol. La aminofilina también debería olvidarse y desterrarse, sobre todo por los efectos secundarios. El sulfato de magnesio, que se habla y se habla y se habla en las guías, pero hay 1000 indicaciones claras en la evidencia que el sulfato de magnesio no sirve para el manejo de las crisis, en términos generales. Por lo tanto, los antibióticos no deben usarse en las crisis asmáticas, ni de los niños, ni de los adultos. Esto es otro aviso a los navegantes, porque para muchos existe la idea de que las crisis se manejan con antibióticos. No, las crisis asmáticas, los desencadenantes, no tienen nada que ver con las bacterias, o por lo menos en muy pocos pacientes. La mayoría tienen que ver con otros factores, y dentro de los agentes patógenos, fundamentalmente con los virus. Por lo tanto, olvidemos los antibióticos. Es la única manera de desencadenar resistencia y otros elementos. Antagonistas de los leucotrienos no se deben usar en la crisis, por más que haya algún trabajo, pero francamente no. Y después los corticoides señalados, que no voy a entrar aquí, pero que pueden tener una aplicación directa en pacientes muy severos y en donde se hagan dosis muy altas durante un periodo de tiempo determinado, breve, pero que pueden hacerse dosis altas de corticoide señalado, porque tiene un efecto vasoconstrictor y ayuda a la mejoría de esos pacientes con mayor severidad. Bien, ¿qué hace? ¿Cómo hospitalizan un paciente? Bien, si después de 3 horas de tratamiento no mejora, más vale que lo hospitalicen, no lo tengan ahí en una silla ocupando un lugar en la emergencia porque no va a mejorar seguro.
Cuando un paciente tiene hipoxemia persistente, aun cuando le administremos oxígeno y luego sigue teniendo una saturometría abajo de 92, 90, hay que evaluarlo bien ese paciente. ¿Qué tiene? A ver, un neumotórax, tiene una infección, una neumonía, tiene algo más. Bueno, ese paciente hay que ingresarlo. Síntomas y PEF, o sea, peak flow o espirometría, que no mejora por arriba del 50% luego de 3 horas de tratamiento intenso, ingrésenlo. Ese paciente va a requerir más tiempo, los corticoides, en fin. O paciente que directamente se agrava durante el tratamiento. Bien. Criterio de ingreso a UCI, por suerte cada vez menos frecuente, por suerte, porque ha mejorado mucho. Porque por ejemplo, una forma podría ser es por simplemente para darle tiempo a un paciente muy grave para que su tratamiento se consolide, cuando pensamos que de repente en una sala de hospital convencional no tiene los cuidados adecuados. Pero eso, en general, poco frecuente. Un paciente que fue intubado y recibió y que recibe ventilación, bueno, obviamente ese paciente termina en la unidad de intensivos, paciente que se deteriora la conciencia, se agrava, un paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Estos son criterios básicos, pero vuelvo a repetir, cada vez son menos frecuentes en el mundo las hospitalizaciones. Bueno, termino con esto. Todo asmático se encuentra en riesgo de padecer una exacerbación y fallecer. Todos, aún los que tienen asma leve. Cuidado. Más frecuentes los que tienen asma severa, pero también los que tienen asma leve y moderada. No sabemos cuáles, entonces ese es el problema. Las exacerbaciones tienen un amplio espectro de grave duración. La mayoría, el 80% o más del 80%, las crisis tienen una evolución de días o de semanas. Y un buen día el paciente que anda por la calle hace un paro cardíaco y fallece. O tiene que ser intubado y luego de repente queda con un agravio encefálico y luego fallece. La mayoría de los pacientes tienen una ventana de oportunidad para su reconocimiento de tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría tienen un momento en que se puede reconocer la crisis y se puede tratar. Ese momento es fundamental, no puede dejarlo pasar. La morbimortalidad, que es evitable, se encuentra asociada a falla en apreciar la severidad del médico, en primer lugar, porque no lo evalúa bien, eso es gravísimo. Segundo, del paciente, porque nadie lo educa para saber cómo debe evaluar su enfermedad y cuándo debe consultar y qué debe hacer. Esto es igual para cualquier enfermedad crónica y en el asma se usa muy poco, la educación es muy escasa. Y el tratamiento inadecuado, obviamente, si uno no puede evaluar el paciente, menos lo va a poder tratar. Si ustedes quieren ahondar en este tema, aquí están las guías Alerta 2, que son la segunda edición, que están en archivos de bronconeumología, que son unas guías que hemos hecho con los amigos de CEPAR y ALAT, entre ALAT, es decir, las dos sociedades, sobre el manejo y el tratamiento de la exacerbación asmática en niños y en adultos. Acá tendrán todos los detalles, está publicada en archivos de bronconeumología y esto lo pueden bajar de la web fácilmente y libremente. Ahí tendrán esquemas, por ejemplo, como este, algoritmos, indicaciones, dosis, fármacos para usar. Les repito, archivo de bronconeumología de 2010, está en un suplemento, el suplemento 7, el volumen 46, y ahí lo van a encontrar. Bueno, yo espero que les haya interesado lo que dijo Gustavo Rodrigo, que es un maestro de maestros, Ese fue de los grandes expositores en el Congreso de Neumología que se efectuó en mayo pasado, que fue muy bueno, modestia aparte, pero Gustavo Rodrigo habló de temas que él lo domina a cabalidad porque es un maestro reconocido internacionalmente. Y lo que él dijo sobre la crisis asmática que puede causar la muerte, hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo por los que son asmáticos y creen que el asma es una tontería, no lo es, puede causar la muerte como él mencionó en esa conferencia. De manera que yo espero que les haya gustado y la semana que viene continuamos con nuestro programa con otros temas de interés. Hasta la semana que viene.